Purim, que significa suerte. Es el nombre de la festividad judía más importante. De hecho, se considera que cuando se llegue lo que se conoce como el mundo venidero, la única fiesta que prevalecerá en esos tiempos será la fiesta de Purim. ¿Y por qué es una fiesta tan importante? Porque es una forma de conmemorar lo que sucedió hace muchísimos años en el reino de los persas, cuando gobernaba el rey Asuero. Aquí hay una serie de elementos muy importantes que necesitamos analizar y comprender para saber de qué manera funciona este mundo. Porque el libro de Esther inicia con el sueño del tutor de la reina Esther, ¿sí? Y ese sueño empieza de la siguiente manera. El año segundo del reinado de Asuero, el Grande, el día primero del mes de Nisán, tuvo un sueño Mardoqueo, hijo de Jair, descendiente de Semei y de Quis, de la tribu de Benjamín, un judío que vivía en Susa, varón ilustre en la corte del rey, perteneciente a los cautivos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Había deportado desde Jerusalén con Joconías, rey de Judá. Este fue el sueño: voces y tumultos, truenos y terremotos, estruendo en la tierra. 2 enormes dragones dispuestos a combatir uno contra otro avanzaron y dijeron un gran rugido. A su grito, todas las naciones se prepararon para luchar contra el pueblo de los justos. Fue un día de tinieblas, oscuridad, tribulación, angustia y oprobio sobre la tierra. El pueblo de los justos se aterrorizó ante las calamidades que se le echaban encima y se dispuso a perecer. Pero clamaron a Dios y a su clamor un manantial se convirtió en un gran río de agua abundante, y apareció una luz que se convirtió en sol, y los humildes fueron enaltecidos y devoraron a los poderosos. Al despertar del sueño, Mardoqueo quiso saber lo que Dios había decidido hacer y estuvo hasta la noche tratando de descifrarlo. Como seguramente ustedes ya saben, cuando el Creador decide que sucedan algunas cosas en el mundo, lo transmite a través de los sueños. Por eso nosotros debemos de poner mucha atención a los sueños, porque ahí se nos da información muy valiosa de todo lo que va a suceder. Entonces aquí en el sueño a Mardoqueo se le da la información de lo que iba a suceder con su pueblo, que estaban en el exilio. Entonces empezaron a darse esa serie de acontecimientos ya profetizados en el sueño de Mardoqueo. Entonces sale de ahí una figura pública, política muy importante, llamado Amán, que tenía un odio gratuito a los judíos. Amán es descendiente de Amalek. Y Amalek, recordemos, cómo el Creador decreta que luchará contra él generación tras generación hasta vencerlo, hasta desaparecer el recuerdo de Amalek debajo del cielo. Entonces, esta es parte de esa profecía. Esto que sucedió en la historia de la reina Esther es parte de todo esto. Entonces aquí, la forma en que llega Esther a ser la reina, ¿sí?, del rey Asuero, también es muy importante porque dice que él había llamado a su reina Basti. Había organizado un banquete para presentarla porque era una mujer muy hermosa. Pero esta mujer, Basti, se negó a asistir al llamado del rey Asuero, y estamos hablando aquí de una rebeldía muy fuerte de la reina hacia el rey. Por lo tanto, es quitada de su reinado y se convoca un concurso de belleza para ver quién es la próxima reina. Entonces ahí es donde entra Esther
que también era muy hermosa, y llega a ser la reina de este imperio. Entonces, de no ser así, los judíos hubieran perecido en el reino del rey Asuero, porque Amán, en su odio gratuito, pues dijo: es que este pueblo es extraño a tus leyes, no se inclinan, no se prosternan, no veneran, ¿sí?, a los dioses de tu imperio. Entonces, no es posible que se les tolere que ellos tengan leyes diferentes al imperio. Puede ser peligroso. Entonces, recibe de mí una paga para yo tener el derecho a exterminarlos. Entonces, en su desconocimiento, el rey Asuero pues dice: ok, está bien, hazte cargo. Sí, entonces todo el procedimiento que se lleva a cabo es muy comparable con lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? También en la Segunda Guerra Mundial se enfrentan dos dragones. ¿Sí? Uno representado por Hitler y el otro representado por el pueblo judío. Entonces también en algunos estudios que he analizado sobre esto, también hay una genealogía de Hitler con los poderosos y también se considera un descendiente de Amalek. Y lo mismo que Amán, ¿sí? Entonces, en esta historia de Esther se da a conocer cómo es que en su necesidad de Amán de exterminar a los judíos se revierte. Llama la atención porque él hace, es como lo que conocemos aquí en México, como que se avienta un volado: vamos a ver qué día vamos a exterminar a los judíos. Y cayó el día 13. Cayó el día 13. ¿Sí? Vamos a dejarlo a la suerte. ¿Qué se dice pur? Pur significa suerte, y de ahí viene la palabra Purim para referirse a esta fiesta conmemorativa del festejo de los judíos, de que lo que había decretado Amán, el Creador, lo revierte y lo convierte en vida, lo convierte en luz. Lo que primeramente habían sido tinieblas se convierte en luz. Entonces, las estrategias que utiliza para poder lograr el objetivo de no permitir el exterminio judío, ¿sí?, nos habla de que nosotros tenemos que estar confiados en los caminos del Creador, porque todo nos conduce hacia Él. Primeramente llega la reina Esther a ser reina del imperio, ¿sí?, directamente custodiada, tutoreada por Mardoqueo, que también tenía una gran influencia en el imperio persa, al igual que Amán. Amán tampoco era persa, era macedonio. Según la lectura de Esther, eh, Amán era macedonio, no era persa, al igual que Mardoqueo tampoco era persa, era judío. ¿Sí? Lo mismo acá en la Segunda Guerra Mundial. Hitler tampoco era alemán, era austriaco, tenía otro origen. Sin embargo, las mismas razones que originan la conspiración en contra de los judíos también es la misma que surge en Alemania con Hitler. Es que ellos tienen leyes diferentes, es que ellos tienen una forma de dirigirse muy distinta, es que ellos son los dueños de los medios de producción en Alemania. Sí, no puede ser que les permitas todo esto. Entonces, es muy interesante hacer ese análisis comparativo para poder entender de qué manera se siguen presentando estas dos fuerzas espirituales en el mundo y cómo prevalece una sobre otra, ¿sí? Entonces, llega el momento en que Amán decide hacer, realizar esta conspiración. Se sabe de que van a ser exterminados todos los judíos
Entonces ella interviene directamente y lo que le dice Mardoqueo es muy importante. Dice, es que si tú no haces algo, seguramente nuestro Dios nos va a hacer llegar la ayuda por otro medio. Tal vez por eso eres reina, por eso llegaste a ser reina de este imperio, para poder ayudar a tu pueblo a salir triunfante de toda esta situación de odio gratuito. Y así fue, así fue. Entonces todo lo que Amán había decretado sobre el pueblo de Israel se le revierte y es en contra de sí mismo y de todos los que estaban en su grupo de conspiración antijudía. Todo se revierte. El rey Asuero le dice a su reina, dime qué deseas, dime qué quieres. Si es la mitad de mi reino, te lo doy. Y con lo mismo que Amán quería acabar con Mardoqueo, la misma cuerda que él había fabricado especialmente para asesinarlo, es con la misma cuerda con la que él fue estrangulado, con la que fue ahorcado. Fíjense qué importante. Y no solo eso, sino que también se revierte hacia sus hijos, porque los hijos de Amán también estaban en la misma línea. Y todos los seguidores de Amán, aunque hayan quitado a su cabeza, ellos iban a ejecutar el decreto que ya había decidido Amán sobre el pueblo de Israel. Entonces, ahí se cumple el sueño de Mardoqueo completamente. Uno de esos dragones era Amán y el otro era Mardoqueo. ¿Sí? Y esa oscuridad y esas tinieblas era el decreto de Amán de exterminarlos. Y esa luz que viene de esa oscuridad se cumple también, así como está escrito en el capítulo 1 del Génesis. Primero fue la oscuridad y luego el Creador crea la luz. Siempre es así. Ahí está la esencia de la pacificación de este mundo. En esta historia de Purim también se refleja profundamente. Entonces, esta historia, esta Megilat Esther, nos habla, ¿sí?, de qué manera funciona el mundo, de cuáles son esas dos fuerzas espirituales que están en constante conflicto, que están en constante confrontación, pero que siempre prevalecerá una sobre otra. Eso es indudable. Entonces, en la fiesta de Purim es un mandato, es una orden que se le da al pueblo de Israel de leer y de estudiar la Megilat Esther, pero también de hacer una fiesta, también se decreta que debemos de ayudar con alimentos a los pobres, de comer ciertos alimentos, entre ellas unas galletas muy especiales que aluden a las orejas de Amán. Entonces es una manera también de acabar con esa fuerza espiritual que siempre está al acecho. Muy bien, pues en ese mes, en el mes de Adar, en el día 13 de Adar, que estaba decretado que llegaría la muerte para el pueblo de Israel, ¿sí? Esa tristeza se cambió por júbilo y el luto se cambió por alegría. Entonces, esto también está muy vinculado con nuestro proceso de redención. Esas fuerzas espirituales oscuras siempre están ahí, al acecho, pero siempre va a ser el bien el que va a triunfar sobre el mal. Siempre. Depende mucho de nuestro nivel de conciencia, por eso siempre debemos estar en comunicación, en conexión con Dios, y siempre debemos de estar buscándole, conociéndole, volvernos conocedores absolutos de su esencia, del origen de todo lo que existe en este mundo, de la razón de ser de todo esto,
para que las fuerzas de Amán se diluyan, desaparezcan de debajo del cielo, así como lo dice el Creador en uno de los libros del Pentateuco, cuando Amalek ataca a los rezagados en su paso por el desierto, ¿sí? Dice, he de borrar el recuerdo de Amalek debajo del cielo. Así es y así será. Está decretado, está escrito. Muy bien, pues es este análisis del libro de Esther, de la fiesta de Purim, que yo deseaba desde el fondo de mi corazón compartirles. Espero que te haya servido tanto como a mí y nos escuchamos en el siguiente análisis, que tenía pensado precisamente este día hacer un análisis todavía del libro de Baikra, de la primera porción de Baikra, que tiene ese mismo nombre. Pero lo haremos en el transcurso de la semana. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Shalom.